Vivir en pareja en nuestra época, ya sea con un hombre o con una mujer, consiste en establecer principalmente una comunicación emocional con el compañero. Sin embargo, hay hombres que son incapaces de aceptar esta condición como base de una relación. En frente del fracaso de una relación de pareja, el machista no sabe gestionar sus emociones. Así se ampara del dominio del hombre sobre la mujer para defender su posición con la fuerza si es necesario. Desde nuestro punto de vista, este hombre es víctima del síndrome de Caín. Efectivamente, como el personaje bíblico, este hombre actúa por mimetismo, es decir, que el maltratador puede parecer seductor y amable, pero él no ama. Solo busca a imitar a los demás en el hecho de tener pareja. Y frente al fracaso, hace responsable al otro. Él llega a matar por miedo de hacer frente a su fracaso. ¿No me lo estás diciendo en serio? ¿Te parece que no te lo estoy diciendo en serio? Te va a gustar una. En 1950, el psiquiatra americano Eric Berne propone una nueva teoría sobre la personalidad que define la psique humana a través del concepto del análisis transaccional. Berne propone un sistema que aprofundiza el esquema del yo de Freud. Introduce nuevos patrones, que son el padre, el adulto y el niño. Hola, ¿tienes hora? No, lo siento, cómprate un reloj. Perdona, Hola, ¿tienes hora? Sí, las 5:30. Muchas gracias. Hola, ¿tienes hora? Hola. Sí, pero a ver si la adivinas. No sé. ¿Las 4:30? Frío. ¿Las 4:34,5? Frío. ¿Las 4:45? Frío. No sé. ¿La hora de tomar un café? ¿Te apetece tomar un café? No estaría mal. La verdad es que tengo tiempo. ¿Sí? Yo soy Alex. Yo soy Marta. ¿Qué tal? Hay un irlandés aquí abajo. Vamos. El otro concepto fundamental del análisis transaccional es la idea de posición de vida. La posición de vida es un esquema que refleja la valoración del individuo sobre él mismo y sobre los demás. Así, esta valoración puede ser positiva, más, o negativa, menos. Adelante, por favor. Buenos días. Siéntese. Gracias. Venía por el puesto que tiene de secretaria a anunciar en el periódico. ¿Me ha traído algún currículum? Sí. No tengo mucha experiencia, pero yo hago lo que sea. Que puedo empezar haciendo fotocopias, porque yo sé que en estas empresas pues se sube poco a poco y eso, ¿no? Entonces no me importa trabajar muchas horas o quedarme horas extras. Aprendo bastante rápido. ¿Estaría dispuesta a trabajar de cualquier cosa? Hombre, en la empresa, sí. Bueno, déjame que lo valore y le llamaremos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ya está. Gracias a usted. También tenemos mujer con baja autoestima que se ha identificado con la imagen de persona de segunda orden. Y a veces esta mujer se revela, pero en el nivel psicológico, y instala un juego que consiste a demostrar que el hombre es el problema.
Identificamos este comportamiento psicológico para el síndrome de Salomé, que describe un tipo de mujer que busca a destruir al hombre con la esperanza de afirmarse. Esta aptitud de la mujer se explica para una disociación de su yo emocional. Un breve diálogo le permitirá de entenderlo. Un marido vuelve a casa y se expresa así: me he echado del trabajo y me siento fatal. Este personaje está en su estado del yo niño. Y su mujer le contesta: vas a volverme loca. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? Aquí esta mujer está en un rol. En este caso, la lógica del rol es de dejar al marido la responsabilidad exclusiva de resolver los problemas. Pero como este hombre no puede asumir solo esta responsabilidad, su mujer lo culpabiliza. Vas a volverme loca. La consecuencia de esto es que él baja en el bar y por la noche vuelve borracho y cambia de papel de víctima al perseguidor. Con tu aire de santa, solo tú sabes resaltar mi fracaso. Y después del golpe, el paso siguiente es el tribunal. Pero el día del juicio, a la hora de testimoniar contra su marido, esta mujer cambia de papel y adopta una posición de superioridad psicológica sobre su abogado y rechaza su papel de salvador y niega los hechos. La solución para salir de este círculo vicioso es que las mujeres asumen su autonomía y olviden de este esquema amoroso que hace de ella persona dependiente y desarrolla su parte racional, el adulto. Según Klonsteiner, uno de los padres del análisis transaccional, cuando un individuo se encuentra en su estado adulto, utiliza el pensamiento lógico para resolver los problemas, asegurándose que las emociones correspondientes al niño y los prejuicios del padre no comunican su juicio. Gritarme seguro que no. ¿Qué cenamos entonces? ¿Es la cena el problema? Yo tengo hambre. ¿Es un problema tener hambre? ¿Cuándo podemos cenar cualquier cosa? ¿Es un problema? No, no. ¿Se puede crear un problema si me gritas? No sé. ¿No lo sabes? ¿Estás seguro? ¿Estoy a tu favor o en contra tuyo? No, ya sé que estás a mi favor, pero Entonces, quiero cenar, ¿vale? No, o sea, que vamos a cenar a todo esto. a ver, Alex. No creo que tengamos que basarnos en la cena. Cuando has dado golpes a la mesa, te he visto los dientes de la rabia que tenías. A mí lo que menos me importa ahora es la cena. A mí lo que me importa ahora eres tú. Yo creo que es lo que tendríamos que hablar, de qué te pasa. Nada, estoy un poco agobiado, pero ¿Estás agobiado? estoy bien. Estoy bien. Sí, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. Bueno, genial, entonces. Vamos a hacer la cena entre los dos y me contas qué te pasa. ¿Te parece? Vale. Venga, va. Creo que hay algo en el congelador.